Sigmund Freud, la interpretación de los sueños, capítulo 6, la elaboración onírica. El cuidado de la representabilidad. La investigación de cómo representa el sueño las relaciones dadas entre las ideas latentes ha constituido hasta aquí nuestro principal objeto. Mas, sin embargo, nos hemos extendido en varias ocasiones a considerar el problema de cuáles son las transformaciones que la constitución de los sueños impone. En general, el material onírico sabemos ya que este material, despojado de casi todas sus relaciones, experimenta una compresión, en tanto que la acción simultánea de desplazamiento de intensidad entre sus elementos le impone una transmutación de su valor psíquico. Los desplazamientos que hasta ahora hemos examinado demostraron ser sustituciones de una representación determinada por otra asociativamente contigua a ella, y se revelaron como muy útiles para la condensación. Otra, permitiendo que en lugar de dos elementos pasase al contenido manifiesto uno solo intermedio común entre ellos. Pero el proceso del desplazamiento puede también revestir una forma distinta que aún no hemos mencionado y que, según nos muestra el análisis, se manifiesta en una permuta de la expresión verbal de las ideas correspondientes. Trátase siempre del mismo proceso, un desplazamiento a lo largo de una cadena de asociaciones, pero desarrollado en esferas diferentes, y su resultado es que en el primer caso queda constituido un elemento por otro, y en el segundo cambia un elemento su expresión verbal por otra distinta. Este segundo género del desplazamiento que se desarrolla en la formación de los sueños presenta desde luego un gran interés teórico y es, además, particularmente apropiado para esclarecer la apariencia de fantástico absurdo con la que el sueño se disfraza. El desplazamiento se realiza siempre en el sentido de sustituir una expresión incolora y abstracta de las ideas latentes por otra plástica y concreta. No es difícil comprender la utilidad y con ella el propósito de esta sustitución. Lo plástico es susceptible de representación en el sueño y puede ser incluido en una situación, en tanto que la expresión abstracta ofrecería a la representación onírica dificultades análogas a las que hallaríamos al querer ilustrar un artículo de fondo de un diario político, pero tal cambio de expresión no favorece únicamente la representatividad, sino que resulta también ventajoso para la condensación y la censura. Una vez que la idea latente, abstractamente expresada e inutilizable en esta forma es trasladada a un lenguaje político, se producen más fácilmente que antes, entre tal idea en su nueva forma expresiva y el restante material onírico, aquellos contactos e identidades de que la elaboración precisa, hasta el punto de crearlos cuando no los encuentra dados de antemano, pues los términos concretos son en todo idiomas y consecuencias de su desarrollo, más ricos en conexiones que los abstractos. Podemos, pues, representarnos que gran parte de aquella labor intermedia que en la formación de los sueños
tiende a reducir las diversas ideas latentes a una expresión unitaria y en breve, en lo posible, queda realizada en esta forma por medio de una adecuada modificación verbal de los distintos elementos latentes. Aquella idea cuya expresión hubiera de permanecer invariada por una razón cualquiera ejercería una influencia de distribución y selección sobre las posibilidades de expresión de la otra. Y esto quizás desde un principio, como sucede en la labor del poeta. Versos consonantes de una composición rimada han de satisfacer dos condiciones: expresar el sentido que le corresponda y hallar para él una expresión que contenga la rima. Las mejores poesías son aquellas en las que no se advierte la intención de hallar la rima, habiendo escogido de antemano ambos pensamientos por inducción recíproca. Una expresión verbal que mediante una ligera elaboración ulterior haga surgir la consonancia, la permuta de la expresión verbal favorece en algunos casos la condensación onírica por un camino aún más corto, hallando un giro equívoco susceptible de proporcionar expresión a más de una de las ideas latentes. De este modo resulta aprovechable para la elaboración de los sueños todo el sector de chiste verbal. Esta gran importancia que la palabra nos revela poseer para la formación de los sueños no es cosa que debamos asombrarnos. La palabra, como punto de convergencia de múltiples representaciones, es, por decirlo así, un equívoco predestinado. Y la neurosis, fobias, representaciones obsesivas aprovechan con igual buena voluntad que el sueño las ventajas que la misma les ofrece para la condensación y el disfraz. No es difícil demostrar que el desplazamiento de la expresión resulta también favorable al disfraz de los sueños, pues siempre induce en error el que una palabra de doble sentido sustituya a dos de uno solo, y la sustitución de la tímida forma expresiva cotidiana por otra plástica detiene nuestra comprensión, sobre todo cuando, como sucede en el sueño, no hay nada que nos indique si los elementos dados han de ser interpretados literalmente o en un sentido indirecto, ni si por mediación de giros usuales intercalados al material del sueño. Ante la interpretación de un elemento onírico es en general dudoso: A, si debe ser tomado en sentido positivo o negativo, a relación antinómica; B, si debe ser interpretado históricamente como reminiscencia; C, simbólicamente; D, o si debemos utilizar para nuestra interpretación su sentido literal. A pesar de esta multiplicidad de sentidos, puede decirse que las representaciones de la elaboración onírica que no pretenden ser comprendidas no plantean al traductor mayores dificultades que los antiguos jeroglíficos a sus lectores. En el presente trabajo hemos expuesto ya repetidos ejemplos de representaciones oníricas enlazadas únicamente por el doble sentido de la expresión. La boca se abre bien. En el sueño de la inyección de Irma, no puedo irme a andar todavía. En el últimamente citado, etc., comunicaré ahora un sueño en cuyo análisis desempeña un papel más importante la representación plástica de las ideas abstractas. La diferencia entre esta interpretación onírica y la que se realiza por medio del simbolismo, como en la antigüedad, puede determinarse con toda precisión en la interpretación simbólica. La clave de la simbolización es elegida por el interpretador, mientras que en nuestros casos de disfraz idiomático son tales claves generalmente conocidas y aparecen dadas por una fija costumbre del lenguaje, disponiendo en la ocasión
precisa de la ocurrencia exacta, se hace posible interpretar total o fragmentariamente estos sueños sin recurrir para nada al sujeto. Una señora amiga mía tiene el siguiente sueño. Está en la ópera y se representa una obra de Wagner que ha durado hasta 7:15 de la mañana. El patio de butacas está lleno de mesas en las que comen y beben los espectadores. A una de ellas se halla sentado con su mujer, un primo suyo que acaba de regresar del viaje de novios. Junto a ellos un aristócrata. De este se sabe que la recién casada se lo ha traído de su viaje, franca y abiertamente, como quien se trae un sombrero o un recuerdo de lugares visitados. En el centro del patio de butacas se alza una alta torre que sustenta una plataforma rodeada de una verja de hierro. Allí arriba el director de orquesta, cuyo rostro es el de Hans Richter, corre sin descanso de un lado a otro detrás de la verja. Suda copiosamente y dirige a los músicos agrupados abajo en derredor de la base de la torre. La sujeto está sentada en un palco con una amiga conocida mía. Su hermana menor quiere alcanzarle desde el patio de butacas un gran pedazo de carbón, alegando que no había sabido que iba a durar tanto tiempo y se helaba ahora miserablemente. Como si durante la larga representación tuviera que ser alimentada la calefacción de los palcos, se trata, como puede verse, de un sueño harto desatinado, aunque bien concretado en una situación. Sus dos mayores absurdos son la torre que se alza en medio del patio de butacas y desde cuya cima dirige el músico la orquesta, y el trozo de carbón que la hermana del sujeto alcanza a ésta. Intencionadamente no sometí este caso al análisis en la forma acostumbrada y con solo cierto conocimiento de las circunstancias personales del sujeto del sueño me fue posible interpretar fragmentos aislados del mismo. Me era sabido que el sujeto había sentido una extraordinaria inclinación hacia un músico cuya carrera hubo de quedar prematuramente interrumpida por una enfermedad mental. Me decidí pues a interpretar literalmente la torre. De ello resulta que el hombre al que ella hubiera querido ver en el lugar de Hans Richter se hallaba en muy elevada posición, como expresión considerada como un producto mixto por oposición. Su basamento representa la grandeza del hombre al que los pensamientos del sujeto se refieren, y la verja de su parte superior, detrás de la cual corre el mismo de un lado para el otro, como un prisionero o un animal enjaulado, alusión al nombre del desdichado enfermo, su triste destino ulterior. Narrenturm, literalmente torre de locos, sería quizás la palabra en que hubieran podido reunirse los dos pensamientos. Después de haber descubierto de este modo la forma de representación elegida por el sueño, podría intentarse solucionar mediante la misma clave el segundo absurdo, esto es, el carbón que la hermana le alcanza. Carbón tenía que significar amor secreto. Ningún fuego ni carbón ninguno quema tan ardientemente como el amor secreto, del que nadie sabe nada. Canción popular alemana. Tanto ella como su amiga se habían quedado sentadas. Giro alemán, sitzen, geblieben, de sentido equivalente al castellano, quedarse para vestir imágenes. La hermana menor, que tiene aún probabilidades de casarse, le alcanza el carbón, porque no había sabido que iba a durar tanto tiempo. El sueño no nos dice el qué. En un relato contemplaríamos nosotros la frase agregando la representación, pero en el sueño tenemos que atender a la expresión verbal en sí, reconocerla como de doble sentido, añadiendo su soltería. La interpretación amor secreto queda entonces confirmada por la mención del primo de la durmiente, que se halla con su mujer en el patio de butacas, y por las
públicas relaciones amorosas atribuidas a la recién casada. Las antinomias entre amor secreto y amor público, entre el ardor del sujeto y la frialdad de la joven esposa, constituyen el elemento dominante de todo el sueño. En los dos términos de estas antinomias encontraremos además a una persona que, de elevada posición como expresión intermedia entre el aristócrata y el músico, en el que se fundaban justificadamente grandes esperanzas. Las observaciones que anteceden no descubren por fin un tercer factor, cuya participación en la transformación de las ideas latentes en contenido manifiesto debe estimarse harto importante. Este factor es el cuidado de la representabilidad por medio del material psíquico peculiar del que el sueño se sirve, o sea, casi siempre por medio de imágenes visuales entre las diversas conexiones accesorias a las ideas latentes esenciales. Será preferida aquella que permita una representación visual, y la elaboración onírica no rehuirá el trabajo de fundir primero en una distinta forma verbal, por desacostumbrada que ésta sea, la idea abstracta y representable plásticamente. Si con ello ha de conseguir darle una representación y poner término al ahogo psicológico del pensamiento obstruido, este vaciado del contenido ideológico en otra forma distinta, puede también ponerse simultáneamente al servicio de la labor de condensación y crear conexiones que de otro modo no existirían, con una idea diferente, la cual puede a su vez haber cambiado de antemano su forma expresiva en favor del mismo propósito. Herbert Silverer ha indicado un excelente procedimiento para observar directamente la transformación de ideas en imágenes, que tiene efecto en la formación de los sueños. Y estudiar así aisladamente este factor de la elaboración onírica, cuando, hallándose fatigado y adormecido, se imponía un esfuerzo mental, le sucedía con frecuencia que la idea buscada se le escapaba y surgía en cambio una imagen en la que podía reconocer una sustitución de la misma. Silverer da a esta sustitución el calificativo no muy apropiado de autosimbólica. Quiero reproducir aquí algunos de los ejemplos citados por este autor, ejemplos sobre los cuales habré de retornar más adelante a causa de determinadas cualidades de los fenómenos en ellos observados. Ejemplo número 1. Pienso en que tengo que suavizar el estilo un poco áspero de algunos párrafos de un artículo. Símbolo: me veo cepillando un trozo de madera. Ejemplo número 5. Intento hacerme presente el objeto de ciertos estudios metafísicos que me propongo emprender. A mi juicio, la utilidad de tales estudios consiste en que la investigación de las causas finales va abriendo camino al investigar hasta formas de conciencia o capas de existencia cada vez más elevadas. Símbolo: introduzco un largo cuchillo por debajo de una tarta como para servirme un pedazo. Interpretación: mi movimiento con el cuchillo significa el abrirse camino. ¿De que mi pensamiento se trata? La base en que este símbolo se funda es la siguiente. En la mesa suelo encargarme alguna vez de cortar y servir a los demás una tarta, utilizando para ello un largo cuchillo flexible, cosa que requiere cierto cuidado. Sobre todo, resulta difícil extraer limpiamente los pedazos una vez cortados, y el cuchillo tiene que ser exactamente introducido por debajo de cada uno de ellos. El lento abrirse paso para llegar a los fundamentos, pero aún entraña la imagen más amplio simbolismo. La tarta del símbolo era de aquella que se hallaban compuesto de varias capas de hojaldre, alternando con otras de dulce, o sea,
de una tapa en la que el cuchillo tiene que penetrar al cortarla a través de diferentes capas, la capa de la conciencia y del pensamiento. Ejemplo número 9. Pierdo el hilo de mis pensamientos en un determinado proceso mental. Me esfuerzo en volverlo a hallar, pero tengo que reconocer que el punto de enlace se me ha escapado por completo. Símbolo: un párrafo escrito al que le faltan las últimas líneas. Conociendo el papel en que la vida mental de los hombres cultos desempeñan los chistes, citas, poesías y proverbios, no ha de extrañarnos que para la representación de las ideas latentes sean utilizados con gran frecuencia disfraces de este género, que representan, por ejemplo, en un sueño varios carros cargados, cada uno con una legumbre diferente. No es difícil adivinar que tal imagen expresa el deseo contrario al significado de la frase Echakraut und Rüffend, que entraña la idea de revoltijo y significa por tanto desorden. Me sorprende que este sueño me ha sido comunicado solo una vez. Solo para escasas materias se ha formado un simbolismo onírico de validez general sobre la base de sustituciones de palabras y alusiones generalmente conocidas. La mayor parte de este simbolismo es, además, común al sueño, a la psiconeurosis, a las leyendas y los usos populares. Un más detenido examen de esta cuestión nos fuerza a reconocer que la elaboración onírica no realiza con este género de sustituciones nada original para la consecución de su fin. La representabilidad exenta de censuras, en este caso, no hace sino seguir los caminos que encuentran ya trazados de antemano en el pensamiento inconsciente, prefiriendo aquellas transformaciones del material reprimido que pueden llegar también a hacerse conscientes a título de chistes y alusiones, de las que aparecen colmadas todas fantasías de los neuróticos. De este modo se nos hacen comprensibles las interpretaciones oníricas de Scherner, cuyo nódulo de verdad defendimos ya en otro lugar de este libro. La fantasía sobre el propio cuerpo del sujeto no son en modo alguno privativas ni siquiera características del sueño. Mis análisis me han demostrado, por el contrario, que constituyen un proceso general del pensamiento inconsciente de los neuróticos y se derivan de la curiosidad sexual, cuyo objeto son para el joven o la muchacha los órganos genitales, tanto los del propio sexo como los del contrario. Pero como ya lo hacen resaltar muy acertadamente Scherner y Volkelt, no es la casa el único círculo de representaciones que el sueño y la fantasía inconscientes de la neurosis utilizan para la simbolización del cuerpo. Conozco desde luego pacientes que han conservado el simbolismo arquitectónico del cuerpo y de los genitales. El interés sexual sobrepasa con exceso el terreno de los genitales exteriores, y para los cuales las columnas y los pilares representan las piernas. Como en el Cantar de los Cantares, cada puerta una de las aberturas del cuerpo, agujeros, las cañerías, el aparato vesical, etc. Pero también el círculo de representaciones de la vida vegetal o de la cocina son empleados para el encubrimiento de imágenes sexuales. En el primero de estos círculos de representaciones hallamos elaborados ya por los usos del idioma un precipitado de metáforas de la fantasía procedentes de las épocas más antiguas: la viña del Señor, la semilla, el jardín de la doncella, en el Cantar de los Cantares. Por medio de alusiones aparentemente inocentes a las faenas culinarias, pueden también pensarse y soñarse las más repulsivas e íntimas particularidades de la vida sexual, y la sintomática de la histeria se hace impenetrable si olvidamos que el simbolismo sexual puede ocultarse mejor que en ningún otro lado detrás de lo cotidiano e insignificante.
El que un niño neurótico no pueda ver la sangre o la carne cruda o vomite a la vista de los huevos o de los fideos y el enorme incremento que toma en el adulto neurótico el natural temor que al hombre normal inspiran los reptiles, todo ello posee un sentido sexual. Y al servirse de tales disfraces, no hace la neurosis más que seguir los caminos hollados por la humanidad entera en antiguos periodos de civilización, caminos que, bajo la ligera capa de tierra acumulada por los siglos, continúan aún existiendo hoy día, como lo prueban los usos del lenguaje, las supersticiones y las costumbres. Añadiré aquí que el sueño de las flores, del que ya tratamos en páginas precedentes, subrayado en su redacción todo lo que debe interpretarse como sexual, este bello sueño cesó de gustar a la paciente una vez interpretado. A. Sueño preliminar. Va a la cocina en la que se hallan las dos criadas y la regaña por no haber terminado aún de hacer ese poco de comida. Mientras tanto, ve gran cantidad de groseros utensilios de cocina puestos boca abajo a escurrir y formando un montón. Agregación posterior, las dos criadas van por agua. Para ello tienen que meterse en un río que llega hasta la casa o entra en el patio. B. Sueño principal. Baja de una altura por encima de una singular pasarela que es como un seto de mimbres entretejidos, formando pequeños cuadrados. No constituye esto precisamente un camino, y la sujeto avanza preocupada de encontrar sitio en que afirmar sus pies. Pero al mismo tiempo muy contenta de ver que sus vestidos no quedan enganchados en ningún sitio y puede conservar así un aspecto decente. En la mano lleva una gran rama como de un árbol con flores rojas y muy frondosa. En el sueño cree la sujeto que son flores de cerezo, pero parecen más bien camelias, aunque éstas no crecen en un árbol. La rama muestra primero una de estas flores, luego dos y luego otra vez una. Al llegar abajo se han deshojado ya casi por completo. En esto se ve un criado que se diría está peinando a un árbol parecido, pues arranca de él con una madera gruesos mechones de pelo que cuelgan de su tronco como si fuera musgo. Otros trabajadores han cortado de un jardín ramas semejantes a la suya y las han tirado a la calle. La gente que pasa las recoge. Ella pregunta si aquello está bien hecho y si también ella puede coger una. En el jardín ve a un joven, un extranjero conocido suyo, y se dirige a él, preguntándole cómo podrán trasplantarse tales ramas a su propio jardín. El joven la abraza, pero ella se resiste y le pregunta cómo se le ocurre pensar que puede abrazarla así. Él dice que no es ninguna falta y que está permitido. Se declara dispuesto a ir con ella al otro jardín para enseñarla cómo se hace el trasplante. Y le dice algo que ella no comprende. Me faltan además 3 metros. Luego dice ella metros cuadrados o 3 brazos de fondo, brasas de fondo. Es como si quisiera exigir algo de ella a cambio de su anuencia, como si tuviera la intención de compenetrarse en su jardín o burlar alguna ley y aprovecharse sin causarle a ella ningún perjuicio. No sabe si luego le enseña él realmente algo. Este sueño que yo he adelantado para mostrar sus elementos simbólicos se le puede describir como biográfico. Sueños así ocurren frecuentemente durante el psicoanálisis, pero tal vez escasamente fuera de él. Posee naturalmente material sobrado de este género, pero su comunicación nos haría adentrarnos demasiado en la discusión de las circunstancias de la neurosis. Basta decir que todo nos lleva a la misma conclusión, la de que no necesitamos admitir en la elaboración onírica especial actividad simbolizante del alma, pues el sueño se sirve de simbolizaciones que ya se hallan contenidas en el pensamiento inconsciente.
dado que por escapar a la censura satisfacen tanto por su representabilidad como ampliamente tales simbolizaciones todas las exigencias de la formación de los sueños. Voy a dejar hasta acá. Este capítulo, esta parte del capítulo 6 me resulta bastante interesante. Para interpretar, porque de acá surge todo lo que se puede tomar como simbolismo del sueño, que después va a continuar con la representación simbólica en el sueño. Lo que en primera instancia había dicho que otros habían mencionado como el sueño que dependía de una parte representativa del cuerpo constantemente y eso no, o que el sueño estaba estructurado desde ese sentido. Lo, lo que hace Freud lo hace muy comparable con todo el tema del uso del lenguaje, algo como una cualidad poética metafórica, por así decirlo. Y pero que no es consciente, sino que es una actividad simbolizante del alma que ya se hallan contenidas en el pensamiento inconsciente. O sea que ya son parte de los complejos y de todas estas concatenaciones oníricas que se refieren a algo en particular, según él. O sea que que la cuestión simbólica del sueño es un fenómeno predeterminado por el interior, ¿no? Por lo que tenemos adentro, por esas cosas que según Freud van mutando si se podría decir, por los mecanismos de, de resistencia y por el desplazamiento y por la condensación.
ese desplazamiento que hace que las cosas que no son tan importantes parezcan más importantes de lo que son, o, o que no fueron fundamentales, ¿no? Adquieran otra notoriedad durante el sueño, asimismo como la transfiguración de personas y sus correlaciones interpretativas para el soñante como para el analista, ¿no? Y cómo ese mecanismo de representación eh, ese mecanismo de resistencia quiere mediante la, la representación, formas visuales que están ligadas, según Freud, al lenguaje. O sea, que se desprenden de manera simbólica del lenguaje. Como esas palabras que tenemos dentro también, se podría decir, generan un simbolismo interior nuestro que se mezcla con el contenido latente de nuestros pensamientos, también se puede decir. Bueno, pero por eso hoy quiero dejar hasta acá, porque este capítulo me resulta a mí, que me gusta escribir, me resulta muy, muy interesante en ese sentido. Pero bueno, a riesgo de atrasarme un poco, no me interesa, pero me quedan más o menos 100 y pico de páginas. O sea que no me queda mucho. Pero como dije antes, no quiero hacerlas de un... No me gusta hacerlas de un tirón en cosas que me resultan importantes, como este elemento en particular. Así que bueno. Sino lo que tendría que hacer es hacer una lectura bastante amplia y una exposición también bastante más amplia de las que hago, pero bueno, eso es entre otras cosas que tengo que leer también. Pero nada, este capítulo también me hace hasta tener ciertas ensoñaciones de los significados de las palabras que nos quedan en nuestro interior, ¿no? Que al que le gusta escribir por ahí no entienda mejor mi detenimiento en este capítulo. Pero bueno, hasta acá hay otras cosas que leer y por ahí acelerar un poco después de este capítulo, pero nada, de esta parte del capítulo 6. Por ahí lo haga un poco más ligero. Pero hoy hasta acá.